Este espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Uribe. Hola, buenos días. Estamos aquí nuevamente junto a ustedes en nuestro programa Ojo con la Cultura, una edición más, en vivo y en directo, aquí desde los micrófonos de esta radio amiga, la decana del periodismo radial de Punta Arenas y de Magallanes. Polar Comunicaciones, nos están escuchando a través de estas ondas amigas de Radio Polar, pero también nos están viendo, siguiendo y escuchando por televisión y también a través de las distintas redes sociales. Vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con el mundo de la literatura. Hemos contado en programas anteriores que este mes que se nos va, septiembre, ha sido un mes extenso por un montón de significados muy puntuales. Entre otras cosas, porque se cumplió el centenario de uno de los escritores más queridos por los magallánicos. Un 21 de septiembre del año 1918 nació en la localidad de San Julián, en la República Argentina, Osvaldo Beckmann Hansen, quien a muy temprana edad, junto con su familia, se fue a radicar a Puerto Natales, donde vivió su infancia y parte de su adolescencia, hasta que por allá, por el año 1939, él, junto con otros amigos idealistas, a fines de ese año 39, editan un periódico, el periódico El Austral, periódico que se mantuvo hasta el año 1961, que fue el diario oficial, tal vez, de Puerto Natales durante varias décadas. Osvaldo Beckmann inició su carrera literaria por allá por el año 1941, escribiendo en formato de folletín esa novela de juventud que después se reeditó con la editorial Atelier, llamada El Tesoro del Capitán Garfio, por ahí por 1941. Pero él salta al mundo de la fama literaria, por decirlo de alguna manera, con sus dos primeras obras conocidas por todos nosotros. En 1953, Tierra de Alacalufes, y 1955 su novela de allá de la Última Esperanza, La Tierra de las Discordias, 1955. Posteriormente, en 1968, se edita su libro de cuentos El Sueño del Ballenero. En 1970, 10 años después de haber recibido el Premio Municipal de Literatura, su novela, basada en la epopeya histórica de Pedro Sarmiento de Gamboa, El Camino del Hambre. 1973, la novela juvenil que yo creo que todos nosotros hemos leído y disfrutado, y seguimos disfrutando y queriendo, Primavera en Natales. El 74, esa monografía histórica, Magallanes Histórico. 1976, La Última Canoa, editada en 2 tomos, que recrea la epopeya del pueblo cahuéscar, o Alacalufe. Y en 1984, su libro de cuentos El Cementerio de los Milodones. Osvaldo Beckmann Hansen fallece el 21 de diciembre de 1987 a la edad de 69 años. Y como dijo un gran contertulio de él, que por ese entonces era muy joven, y era el secretario de todos los antiguos escritores de aquella querida Sociedad de Escritores de Magallanes, en esa primera etapa, se fue en esa fecha tal vez quien fuera el gran periodista, escritor que tuvo el periodismo magallánico. ¿Quién dijo eso? El hombre que me acompaña hoy, esta mañana, y que está junto a nosotros. Don Eugenio Mimisa Barassi, porvenireño, magallánico de tomo y lomo,
autor de una prolífica obra literaria, un magallánico querido, recordado, que hace ya cerca de un decenio se encuentra radicado en la capital. Eugenio Mimisa, para hacer una breve presentación de él, se inicia en esto del mundo de las letras en la década del 70, en 1977, con un libro que yo nunca había tenido en mi vida, pero que tuve la oportunidad de comprar en esta feria del libro de Inco Pavlov, en esta edición que recién pasó, Comarca Fueguina, del año 1977. Después nos sigue Los Cuatro Dueños, del año 78, 79, porque anteriormente había publicado una obra de teatro, Una Dama para Juan, del año 78. ¿Quién es quién en las letras chilenas? La travesía en la cordillera Darwin, Un adiós al descontento, Enclave para dislocados, y por ahí tienes esta producción abundante que ha sacado Recuperación Histórica, Eugenio, con la Academia Chilena de la Lengua, de la cual tú eres miembro del directorio. Además eres el tesorero de la academia, pertenece a la parte jurídica de la corporación de las letras chilenas, así que es un tremendo honor, Eugenio, tenerte acá esta mañana, y además que aprovechando de mostrar tu último libro, ¿no es cierto?, que escribes en conjunto de Guillermo Mimisa y Vesna Mimisa, es con el auspicio de Pleme Ediciones, Tres de la Tribu, que fue presentado la noche del viernes en la dependencia del Club Croata de Punta Arenas. El jueves, perdón, en dependencias del Club Croata de Punta Arenas. Tres de la Tribu. ¿Tres de la Tribu este es como el 10º libro, Eugenio? Puede ser. ¿Qué tal, Víctor? Gracias por la invitación al programa. Muchas gracias además por tus cariñosas palabras, por ese recuerdo de Osvaldo Beckmann, y alabo tu memoria porque no estás leyendo nada, no hay una pauta, sabes muy bien las fechas, los nombres de los libros de Osvaldo, a quien tuve la suerte de conocer y compartir por muchísimos años, y también pertenecíamos, como tú bien dijiste, a la directiva de la Sociedad de Escritores de Magallanes, que ahora tú muy bien presides. Eso en primer lugar. En segundo lugar, qué bueno que se hagan recuerdo de los grandes valores de la literatura magallánica, como Osvaldo, como el mismo Silvestre, que falleció este año, como Marino Muñoz Lagos, del cual tú hiciste un trabajo recopilatorio, y eso me parece muy, pero muy bien, me parece un trabajo de la memoria que no se debe perder. La memoria siempre debe estar presente, porque sin memoria no somos pueblo. Como decías tú, sí, este es un trabajo, el último, Tres de la Tribu, que es un libro de cuentos inéditos, no es una recopilación, es un libro de cuentos inéditos, que ideamos con Guillermo, con Willy Mimisa, en Santiago, y que afortunadamente tuvo muy buena acogida de parte de Pleme Ediciones, una editorial nueva, independiente, pero quisimos integrar a alguien más, y se nos ocurrió integrar a Vesna, que yo le había presentado a ella una novela que se llama Cisnes de Cuello Negro, que se la presentamos en Santiago con Marco Antonio La Parra. Ella también es porverireña. La verdad es que yo soy porverireño nací en Punta Arenas, pero a los 13 días de edad... Lo contaste. Claro, me llevaron llegué justo cuando estabas contando eso. Sí. Tú bien lo habías dicho, yo venía de los aniversarios del barrio 18, todo esto. Sí. Y llego justo en el momento, en el instante preciso que estás contando eso. Pero no viste el pasaje de ese entonces, lo tengo en el celular, no lo mostré ayer en Porvenir. ¿Lo mostraste? Sí, tengo mi pasaje físico, es un papel, digamos, ajado por el tiempo, pero que se lee muy bien. 17 de noviembre, viajé el 17 de noviembre de 1949 con 13 días de edad. A Porvenir, me llevaron mis padres a vivir a la casa de mi padre, ¿no es cierto? Esto fue un mes antes del 17 de diciembre, casi, el 17 de noviembre es un mes antes. Tú eres del 4 de noviembre. Yo soy del 4 de noviembre, pero el 17 me llevaron. Y el 17 de diciembre, cuando yo tenía un mes y tanto de edad, mi abuelo, mi nono, estaba de cumpleaños ese día.
pero ese día 17 de diciembre del 49 se produjo el gran terremoto, que fue Sí, con dos réplicas, o sea, si fueron dos terremotos o una réplica tan terremoteada como la primera, que afectó a todo Magallanes y gran parte de Tierra del Fuego, o sea, todo Tierra del Fuego y gran parte de Santa Cruz también, por las fallas esta geológica que hay en el lago Fañano, Seno Almirantazgo, Y que se piensa que algún día pueda darnos otra sorpresa. bueno, el terremoto que se 7,8, no fue menos. que se recuerda acá porque se destruyó la Sala Azul, Claro, lo que después se llamó como el Cine Gran Palace, sí, claro. que estuvo cerrado Que estuvo cerrado. durante casi 5 años. Exactamente. Se reabrió el 54 Sí, y que duró como lo conocimos nosotros, tuvimos la suerte sí, de disfrutar ahí las matinés y los vermú, claro. y las Sí, vermú, como se sí, decía, las Bermudas, especialmente los domingos. los domingos, Sí, por supuesto. ahí en el Cine Gran Palace. Y el otro lugar que fue profundamente afectado, seriamente dañado, fue las dependencias del Club Dálmata, si no me Sí, equivoco. sí, también. Hubo un par de o tres fallecidos, ¿ah? Sí. Y una especie de tsunami en el lago Fañano. En el lago Fañano. Como no había mucha conectividad y comunicación, no se supo, pero sí, hubo esos problemas. Había también un medidor de temblores en el Independencias, donde está ahora creo el Museo Salesiano, o en el, no estoy seguro si es en el San José, ¿no es cierto?, en el centro que tenía meteorológico. Se echó a perder, o sea, creo que llegó a 7,5, una cosa así, y ya no dio más, y además se desequilibró y se rompió. Pero lo más significativo de ese entonces, vamos a hacer un pequeño Sí. break, porque yo una vez escribí en Revista que se cuenta, una revista antigua, que dirigía Gassi Jalil, y que estaba muy asociada por apellidos a Radio Polar, ¿eh? También. Bueno, en esa oportunidad yo escribí con algún par de fotos que saqué, todavía se puede ver los estragos de ese terremoto si uno ve las casas antiguas y observa las chimeneas arriba de los techos. Si puede mirar las chimeneas, están cubiertas por perfiles de fierro, y eso que significa que hubo una orden de parte de la municipalidad para afirmar esas chimeneas que estaban a punto de caerse, que eran de ladrillo, de cemento, ¿no? Entonces uno puede ver esos perfiles todavía y con unos vientos de fierro que apoyan y que aseguran para que no se desplomen esas chimeneas. Todavía se puede ver eso acá en Punta Arenas. Pero vamos a lo otro, Víctor, que es lo que Eugenio, bueno, haciendo este recuerdo, pero entrando ya netamente en el ámbito literario, tú entraste al antiguo Centro de Escritores de Magallanes por ahí por el año 71, 72, si no me equivoco. o 79, 80. Pero tú conocías a Osvaldo Beckman antes, ¿no es cierto? Sí, porque él me prologó precisamente Comarca Fueguina, que tú citabas. Comarca Fueguina. Y qué bueno que lo hayas podido conseguir. A mí Lo me conseguí, quedan 2 te digo. ejemplares que son milagrosos. Y yo lo considero un pequeño tesoro, porque es... tesoro histórico, sí, no sé si literario, pero y histórico literario sí. también, porque en su momento, publicado en una época muy difícil, Sí, claro. y si Sí. no me equivoco, a lo mejor voy a exagerar un poco, pero en el libro Historia de la Literatura de Magallanes, el profesor Livasich hace elogiosos comentarios de ese libro, y Sí. comentarios que siguieron después, porque se dice que la literatura acá en Magallanes hay como un antes y un después, tal vez. Siempre se habló de que ese libro viene un escritor de una localidad tan pequeña como Porvenir y plantea un relato netamente urbano en una comunidad muy pequeña como era Porvenir. Sí, hay un relato incluso del cruce de la Barcaza Melinca. Yo ayer crucé en el ferry Patagón, pero Ya. otra cosa totalmente distinta a lo que era la Melinca en ese entonces. Ese cuento se llama Gabriela, Ya. y que también, como tú dices, fue muy contemporáneo de época de ese entonces. Sí. Quiero recordarme algo, Víctor, antes que se me escape, que ese año 77, cuando edité Comarca Fueguina, Aristóteles Tote España, nuestro querido Tote, publicó un libro de poemas que se llama
La guitarra de mis sueños, que fue su primera obra La imprenta Don Bosco. Exactamente. Entonces partimos los dos, digamos, con este asunto. Hacían como 40 años que no aparecía un narrador. Exacto. En ese entonces joven. Exacto. ¿No? En ese entonces joven, y que tampoco estamos hablando de un veinteañero, estoy hablando de mí. Pero tenías 27, 28 años. Claro, sí, pero no menos, o sea, no era joven, de 27, 28 años ya un escritor, o sea, una persona que ya tiene cierto criterio o descriterio formado o deformado. Sí, por supuesto, eso. Qué bueno que lo hayas recordado y que hayas podido tener la oportunidad de hacerte de ese libro, porque es como una joya histórica. Yo insisto, las obras primerizas a veces son un poquitito, tienen unos pies forzados y algunas caídas también, pero tiene ese valor. Y después vino Los Cuatro Dueños, ya algo más asentado. Y de ese entonces yo ya conocía a Osvaldo. Y estaba el Centro de Escritores de Magallanes, pero estaba totalmente paralizado, por así decir, porque por las circunstancias del país. Comarca Fueguina y Los Cuatro Dueños tuvo que pasar por la censura. Sí. Y también La guitarra mi sueño de Aristóteles España. Y de ahí también quizás los nombres un tanto ingenuos, La guitarra mi sueño, un nombre ingenuo, porque no puedes poner otras cosas, o sea, si no el libro no salía. Y nos organizamos junto con Osvaldo, con Marino, que era el presidente del Centro de Escritores, y se formó entonces la Sociedad de Escritores de Magallanes. Lo estuve revisando hoy día en la mañana, el 28 de diciembre de 1980. Porque los escritores somos ingenuos e inocentes. Y tú hacías, Eugenio, esto es bueno que lo recordemos, aquellos que nos están viendo, siguiendo y escuchando a través de las redes sociales, de las ondas amigas de Radio Polar. Eugenio era uno de los que escribía en ese famoso suplemento literario que tuvo la Sociedad de Escritores de Magallanes. Sí. Y tú puntualizabas, en 1973, 1974 se publicó tal libro. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Había un panorama literario, ¿no es cierto? Sí. Y al final de año eras tú el que hacía la síntesis. Por 20 años hice esa síntesis en el diario La Prensa Austral, el Magallanes, en el suplemento, pero antes que existiera el suplemento ya lo había empezado a hacer, copiando un recuento que una vez hizo nuestro profesor Fulvio Molteni. Y no lo sigo haciendo y dije, yo quiero hacer esto. Y lo empecé a hacer todos los años. Mira, Víctor, te digo que ese recuento recopilaba a veces al año más de 20 libros que se publicaron acá en Punta Arenas, en Magallanes. Fue una época muy prolífica, una época de mucha producción literaria y de buena calidad. Y más encima los magallánicos que estaban fuera de Magallanes que también publicaban. Y que tú dabas a conocer. Que yo daba a conocer, Silvestre, por supuesto que sí, por supuesto Osvaldo. que sí. Sí. Ahora, pero retomando un poco, en el año 80 nosotros rescatamos y se fundó la Sociedad de Escritores de Magallanes, como tú decías, un 28 de diciembre, por eso se celebraba el Día del Escritor, entre otras razones el día 28 de diciembre. Y el año 80 se vino este primer encuentro nacional de escritores de Magallanes. Que lo habían tenido en julio del 80. Claro. En Santiago, en la Sala América. En la Sala América de la Biblioteca Campos Nacional. Meléndez jugó también un rol importante. Sí, jugó un rol muy importante en eso. Hay que decirlo. La amistad entre un hombre y un nacionalista, como era uno de los hombres que fijó las prerrogativas culturales del régimen. Exactamente. De facto de Pinochet. Exactamente. Pero la amistad por sobre todo con gente como Marino Muñoz Lago, que era un hombre totalmente de izquierda. Eran dos polos opuestos. Dos polos totalmente distintos. Coloane también, un polo opuesto. Pero sí, él jugó, Enrique Campos, una gran labor para organizarnos. Y también Jorge Babarovich. Desde el punto de vista periodístico. Claro, que fue, ¿no es cierto? No solamente eso, sino de organización también, que él hacía las semanas magallánicas, entonces también salió esa idea y apoyó. Y se hizo ese primer encuentro de Santiago en el año 80, el año 82 acá el segundo encuentro que fue ya apoteósico. Tú has escrito sobre eso y sabes muy bien la historia. 50 escritores, pero tú lo viviste. Yo lo viví porque yo era el secretario en ese entonces. Era el secretario. Claro, porque cuando se formó la Sociedad de Escritores, la directiva la compuso el presidente, que era Marino Muñoz Lagos, el vicepresidente Osvaldo Beckman, el tesorero era José Perich en ese entonces. Gran escritor igual. Exactamente. Yo no era
Y fuimos a Santiago, yo llevé una ponencia, tú también la has recopilado, Sí. Problemas y anhelos del escritor magallánico. Sí, correcto. Pero yo no pertenecía a la directiva, fui parte de la fundación, digamos, de la Sociedad de Escritores, pero no. Y después cuando volvimos, Perich no siguió y entonces me nombraron a mí como tesorero, perdón, como secretario. Como secretario. Tesorero era Silvestre Fugli. Y se vino ese segundo encuentro con 50 escritores, bueno, de fuste, estamos hablando de Oreste Plat. de Oreste Plat, Pepita Pepita Turina, la Astrid. Fugli, aparte de Coloane, por supuesto, Nicolás Mijovilovich, Wilfredo Mayorga, Inés Bordes. Inés Bordes. Impresionante. Marina Marina Latorre, que está Latorre. viva y que lo encontramos Sí. en Santiago. Bueno, todo ese tipo de gente, el Chico Cárdenas, Rolando Cárdenas. Y después de eso, de ese tremendo éxito de ese encuentro, porque salieron cosas muy importantes, Bueno. entre ellos lo del suplemento. Los suplementos literarios, Claro. la editorial Magallánica, la antena literaria, que era un programa de radio Claro. que ustedes tenían. sí, todos los días domingos con Carlos Vega Letelier, que era el también. conductor, que también estuvo en estos encuentros. La historia de la literatura de Magallanes, ese libro que hicimos junto como Sociedad de Escritores con Ernesto Livasich. Que finalmente lo editó Ernesto. Lo editó la Universidad de la Magallanes. Universidad de Magallanes, Sí, y pero aparece Ernesto como el escritor, digamos, el que claro, recopilador de toda sí, esta sí, gigantesca información. Yo estuve a cargo de la parte de dramaturgia y parte también de la parte narrativa junto con Osvaldo, un trabajo mayor. Ya vamos a hablar, si tenemos tiempo, Sí. de esta continuidad. Pero para no perder el hilo, fue una época muy dorada, muy especial de la literatura en Magallanes. De mucho trabajo de difusión literaria, que Exactamente. incluso traspasó nuestras fronteras en Santiago, incluso incluso Sí. llegó hasta el extranjero todo Sí, esto, sí. en que se valoró mucho el trabajo, la organización que llegó Sí. a tener la Sociedad de Escritores de Magallanes. Nosotros, Víctor, repartíamos, recibíamos un número de ejemplares del suplemento que salía con el Magallanes el día domingo, primer domingo de cada mes, pero nos daban una cierta cantidad de ejemplares a nosotros del suplemento, y nosotros repartíamos en ese entonces a través del correo a diversas organizaciones a nivel del país, desde Arica hasta Aysén. O sea, hay gente que en estos momentos son amigos de la academia, son académicos correspondientes, Tulio Mendoza Belio, entre otros, que recibían, y se acuerdan, recibían gratuitamente en su casa a través del correo, ¿no es cierto? Nosotros le enviamos el suplemento y entonces se difundía y todo el país estaba en conocimiento de esto, y se también enviaba el suplemento a algunos países extranjeros. Claro, lo interesante, por lo que uno ha revisado de este suplemento, yo me acuerdo cuando era niño, estaba yo en la antigua escuela, el Grupo Escolar Yugoslavia. Ahí tenía mi profesora que me entró en esto del mundo de las letras, la Juanita Sánchez, imagínate. Sí, y hoy día la tengo en la Sociedad de La tiene en la Escritores. Sociedad de Escritores, y la tuvimos nosotros, la tuvimos porque Mire, imagínate. después yo me retiré, me fui, o sea, por eso. Sí. Y ella hacía el curso de poesía. Entonces a veces, como para conectarnos un poco más con lo que estaba pasando en las letras acá en Magallanes, a veces aparecía el suplemento literario, los primeros, el año 83. Sí, claro. Exactamente. Sí, Año 83. Yo te estoy hablando, yo estaba en séptimo, octavo básico. Sí, estaba recién empezando en esto. Un niño, sí, tenemos Pero alta diferencia de edad entre los dos. Solamente edad. El recuerdo más valioso de toda esa época que a mí me marcó es cuando pasaba a veces por la calle Chiloé y yo veía salir a escritores como Marino Muñoz Lago, sí, como Osvaldo Beckman, a veces sí, te veía a ti, sí, y ustedes salían de un bar. Sí, del barrio Seco. Que lo atendía la señora Levinieri, si no me equivoco. La señora Susana, exactamente, y que nosotros lo bautizamos como la subsede, porque la sede nuestra estaba en el Museo Regional. Así es. Sede, pero no podíamos estarnos reuniendo todo el tiempo, y era mucho más fácil ir a esta subsede, que era el bar que estaba a la vuelta de la Plaza Austral, claro, acá en calle Chiloé. La relación histórica casi al frente, entre un poco más periodistas, escritores y profesores.
y bohemia, pero una bohemia hasta las 12 del día, 12 y media. Y ahí se trató mucho del tema del segundo encuentro, se organizó todo ahí, pues. Y después cuando llegaban los escritores de Santiago o magallánicos avecindados en Santiago a Punta Arenas, a un encuentro, a algo, a visitar, iban, sí o sí tenían que ir a la subsede a saludarnos, a juntarnos, si no caían como en desgracia, una cosa así. Claro. Te quería contar, mira lo que son las cosas. Yo después, claro, me hice cargo de la parte, del suplemento de la parte informativa. Y lo titulé, se llamaba Noticiario de la SECH. Yo después le cambié el nombre, le dije a mi marido, cambiamos el nombre por Mosaico Informativo. Me acuerdo. Mosaico Informativo. Pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del mosaico informativo que redactaba Eugenio. Sí. Nosotros le decimos Geno por cariño. Sí. Y vamos muchas a hablar, gracias por ese cariño. Y vamos a hablar también de la editorial magallánica. Sí. ¿Ah? A la vuelta de estos breves comerciales. Ya volvemos.